Tito, capítulo 3, del versículo 12 al 15, si lo ha encontrado, se puede poner de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando envíe a ti a Artemas o a ti, Tíquico, apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Palabra del Señor. Oramos un momento. Padre, te damos gracias por este día. En esta hora queremos pedirte que nuestros corazones estén dispuestos a oír tu palabra, y no solamente a oírla, sino también a ponerla por obra, a practicarla, a aplicarla en nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú, mediante tu Espíritu Santo, nos des la claridad para poder entender el texto, que no sean palabras de la persona que está aquí adelante las que prevalezcan, sino sea tu palabra, Señor, hablando a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro soberano Salvador. Amén. Puede tomar su asiento. Bien, hermanos, bueno, a través de la carta que hemos estado estudiando estas últimas semanas, este último tiempo, hemos visto esta carta donde Pablo, el apóstol, le escribe a Tito, un evangelista, un discípulo de él, un hermano trabajador en la iglesia. Y este hermano Tito había sido enviado a la isla de Creta para poner en orden las cosas que faltaban en una iglesia que nacía, en una iglesia nueva, para continuar estableciendo el fundamento apostólico, a continuar organizando esta iglesia nueva y a establecer también, vimos en los primeros sermones, ancianos en la iglesia para formar un gobierno en ellas. En esta serie también pudimos ver cómo el apóstol dio instrucciones respecto a los requisitos que debían cumplir aquellos candidatos a presbíteros, a obispos, a ancianos, pastores de la iglesia, y la importancia que tenía que los candidatos cumplieran con todas estas características. Ellos finalmente, con estas características, serían los que van o irían a pastorear la iglesia del Señor. Pablo advierte también a Tito respecto a aquellos falsos maestros que se insertan en la iglesia, que pueden estar en medio de la iglesia y que usan la palabrería excesiva para engañar y trastornar, decía el texto, incluso a familias completas. El apóstol manda a reprender a estas personas. Fíjese, mandó a reprender a estas personas para que ellos practicaran la sana fe. Y también exhortaba a la iglesia para que no prestara atención a estos falsos mitos y a estos mandamientos de hombre que exigían cosas a los hermanos que, por cierto, nada tenían que ver con la fe cristiana. Después continuamos recorriendo juntos esta carta para ver cómo se le pide a Tito que enseñe, que exhorte, que reprenda de acuerdo a la sana doctrina. Para que le diga a los hermanos que vivan vidas piadosas, que den frutos de arrepentimiento, como lo es un hijo de un Dios que es celoso de las buenas obras. Recordemos también que Pablo le dice a Tito que exhorte a los ancianos, que exhorte a los jóvenes, a las hermanas de la iglesia, no voy a decir anciana, a las jóvenes, que todos se trataran con amor, en respeto, que no fueran calumniadores, ¿se acuerda de eso? Que no fueran chismosos, que no fueran diablos. Qué palabra más fea, ¿cierto? Le insta a Tito a decirle a la iglesia que no sigan practicando las obras de la carne que tenían antes cuando no eran cristianos, sino que vivan en base a las buenas obras y los frutos del Espíritu Santo. Ya más adelante Pablo le pide, en el sermón pasado, ¿cierto? Si no lo escuchó, está en YouTube, escúchelo, no está la imagen del pastor, pero está el audio.
escúchelo. Le pide hablar con firmeza a la iglesia para que eviten discusiones necias, controversias, contiendas sin sentido. El apóstol instruye a Tito a que amoneste a aquellas personas que causan divisiones en la iglesia. Que las amoneste una vez, que las amoneste 2 veces, que los llame al arrepentimiento. Pero estas personas, si no se arrepienten, sin duda serán condenados por sus propios pecados. Y Pablo da la instrucción fuerte de que estos hermanos, o no los podemos llamar hermanos en realidad, deben ser rechazados. Y es aquí donde entra la disciplina de la iglesia. El excomulgar a alguien que causa división en la iglesia y que no acata el llamado de reprensión al arrepentimiento. Es aquí donde nos encontramos, ya en el final de la carta. Y como siempre, Pablo, fiel a su estilo, cuando él escribía, al último de las cartas empezaba a entregar una serie de instrucciones cortitas, pequeñitas, concisas, pero que eran muy importantes, que no hay que pasarlas por alto. Y es aquí donde nos encontramos en el versículo 12, que dice: cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme a Nicópolis, porque ahí he decidido pasar el invierno. Lo curioso de este versículo nos muestra varios aspectos importantes, pero muestra que Pablo tenía un grupo íntimo, un grupo de hermanos cercanos de confianza, un número de hermanos que no era posiblemente la mayoría de la iglesia, pero sí tenían algunos hermanos que los vamos a encontrar como evangelistas en las Escrituras, que fíjese usted, Pablo le dice: cuando yo te envíe a Artemas, me cuesta nombrar Tíquico, así que no lo voy a nombrar más. Cuando te los envíe, tú ven. Pablo no le está diciendo: mira, si puedes, si es que tienes tiempo, si te sobra un momento, acuérdate de pasar a verme acá. Y yo, si es que estos hermanos pueden, si es que ellos pudieran ir, ojalá quieran, te los mando y ahí vemos si hacemos un cambio. La iglesia no quedaba sola, tenía un evangelista a cargo del apóstol que estaba instruyendo a la iglesia. Y habían hermanos valientes, obedientes, sumisos a la palabra del Señor, dispuestos a trabajar bajo una autoridad por el bien del reino de los cielos. Estos hermanos en la Biblia los encontramos como amanuenses, ¿cierto? Redactaban las cartas de los apóstoles. Notamos por lo que Pablo habla, por la carta de los Hechos también, que los apóstoles tenían a estas personas. Y entre ellos podemos ver a Timoteo, a Juan Marcos, a Lucas, a Aquila, a Urbano, los aquí mencionados, Tito, Artemas, el que no puedo pronunciar, y muchos otros que no tenían ningún interés más que servir a Jesucristo. No tenían ningún interés más que poner sus dones y el llamado de Dios al servicio de su iglesia, al servicio de la obra del Señor. Pablo, como apóstol establecido por el Señor, ponía el fundamento. Viajaba por el mundo, hizo varios viajes, ¿cierto? En la Biblia está atrás los mapas de los viajes misioneros de Pablo, por donde él recorrió. Pero humanamente era imposible que Pablo diera abasto para mantener el cuidado de todas las iglesias. Y él disponía de estos hermanos de confianza para que ellos cuidaran de la grey del Señor y, por cierto, establecieran oficiales en la iglesia. Estos hermanos no buscaban un título personal, no buscaban un oficio en sí, no buscaban el honor de los hermanos, no buscaban ganancias deshonestas como muchos falsos profetas en ese momento, sino más bien eran obedientes al llamado interno que el Señor había provocado en sus corazones. Pero ese llamado interno había sido también confirmado por el llamado externo, reconocido sus dones y su trabajo por la iglesia del Señor Jesucristo para ser puestos como ministros del Evangelio. Recordemos Timoteo, cuando Pablo le dice: recuerda cuando recibiste la imposición de manos del presbiterio.
No solamente era un sentimiento que Timoteo, Tito, estos hermanos tenían, sino era algo que la congregación veía en ellos y los ordenaba, los enviaba y los revestía de autoridad. Sin duda, el trabajo misionero del primer siglo no hubiera sido lo mismo sin la disposición de estos hermanos, que fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios y decidieron dejar muchas cosas de lado para servir a Cristo. De aquello, muchos años han pasado. Ya estamos en la mitad, pasadito la mitad del 2023. Y parece que el compromiso de la Iglesia hacia el Señor es una tarea olvidada. Parece que la Iglesia contemporánea olvidó o ha olvidado cuántos hermanos aún mueren por predicar el Evangelio. Ha olvidado cuántos se niegan de lujos, se privan de gustitos por la noble tarea de predicar la palabra del Señor. Los quehaceres de la vida, las prioridades, las metas, mis proyectos, mis sueños personales parecen haber dejado en segundo plano el trabajo de la Iglesia del Señor. Pareciera que el trabajo del reino solo le corresponde a los pastores, a los presbíteros, a los diáconos. ¿Para qué yo si están ellos? ¿Para qué yo si hay personas que se dedican para eso? Simplemente nos justificamos con que no hay tiempo. No hay tiempo suficiente para formar parte de un grupo íntimo como estos hermanos, que buscaban solamente servir al Señor con compromiso y, fíjese bien, sin ninguna objeción. Sin ninguna objeción. Vemos que Pablo toma la determinación de pasar el invierno en un lugar. Decide enviar un evangelista, decide regresar a otro. Y no vemos, hermanos, cuestionándose esa autoridad, sino que vemos hermanos serviciales dispuestos a servir al cuerpo de Cristo. Estos hombres predicaron sin cesar, fueron perseguidos, fueron golpeados, fueron apedreados, pero aún así siguieron predicando el Evangelio de Jesucristo. Esto habla de obediencia, de hombres serviciales, habla de un corazón transformado por el Espíritu Santo que no ve lo suyo primero, sino ve la obra del reino de Dios primero. Y sin duda en los tiempos que vivimos, con el pasar de los años, notamos el desinterés, por ejemplo, de que ya nadie quiere ser pastor, ya nadie quiere ser presbítero, ya nadie quiere ser diácono. Con suerte nos encontramos con algunos hermanos que pudieran sentir querer ser líder de algo, pero sin mayor compromiso. Conversaba en el trabajo hace unos días con un colega, no es cristiano, y decía él me decía, pensar que antiguamente todos estos gallos que eran científicos, filósofos, matemáticos, también eran todos teólogos. Era una parte importante de la sociedad, era una parte importante de las vidas de las personas. Pero hoy en día podemos querer cualquier cosa, menos un compromiso con el trabajo del reino de los cielos. Nos hemos limitado al culto dominical porque no queremos nada que nos quite nuestro tiempo valioso. Nada que nos permita negarnos a nuestras cosas por ir en ayuda de otros. ¿Sabe por qué? Porque el compromiso en la iglesia del Señor necesariamente te va a demandar tiempo, necesariamente te va a demandar sacrificio, necesariamente te va a causar dolor, incluso de tus propios hermanos y de las ovejas. Necesariamente los que pueden llorar van a tener lágrimas en sus mejillas. Vas a tener que perdonar y seguir abrazando a esos mismos que te ofenden.
porque vas a tener que negarte a ti mismo y a tus éxitos personales para poner la gloria de Dios como el centro de tu vida. Más adelante Pablo continúa dando otra breve instrucción chiquitita ahí y dice: encamina, Tito, encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que no les falte nada, en el versículo 13. Algunos profesores en teología dan a entender que Zenas específicamente no era un intérprete de la ley, sino era un abogado. Se refiere a la ley civil. Era un abogado. Y también estaba junto con el ya conocido Apolos, este hermano predicador itinerante que viajaba, ¿cierto?, predicando el Evangelio, que una vez Pablo instruye a Aquilas y a Priscila que le induzcan ya en el correcto Evangelio, porque se dice que él predicaba el de Juan aún. Pero esto permite deducir que estos hermanos que iban a ser encaminados, a los que Pablo pide a Tito que sean encaminados, eran hermanos que estaban anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos. Algunos profesores dicen que precisamente pudieron haber sido ellos los que llevaron esta carta a Tito y que ahora ellos seguirían su viaje. Fíjese que Pablo le pide, cuando hacemos una traducción literal del texto, que con gran solicitud se les ayuda al viaje, buscando que nunca les falte nada. En la iglesia antigua, el encaminar a los hermanos, el ayudarlos en su viaje misionero, era una práctica común, era la preocupación de la iglesia. Recuerden cuando la iglesia manda a Pablo y a Bernabé, los encamina, los encomienda al Señor. Y así cada iglesia encomendaba a aquellos hermanos y apóstoles que continuaban predicando, no los mandaban, digamos, sin nada, con lo puesto. La iglesia daba lo necesario para que las personas que se dedicaban a trabajar en el reino tuvieran lo necesario, que no le faltara nada. Pablo le dice: hazlo con solicitud, hazlo rápido, sé presto para hacerlo. No dejes que los hermanos que van a seguir predicando tengan necesidad de algo. Esto es importante en la iglesia de hoy. La iglesia de este tiempo no debe olvidar la importancia y la responsabilidad que tiene de ayudar a aquellos que predican el Evangelio. Hace unos días conversábamos con el pastor de iglesia, por cierto, con mucha más membresía, iglesias presbiterianas de otro país. Y el pastor no es el único que está a tiempo completo. Está el teólogo a tiempo completo, está el maestro a tiempo completo. Hay un equipo pastoral completo proveyendo del cuidado de la iglesia y evangelizando. Es importante que la iglesia no pierda el foco, porque sabe que, hermano querido, la promesa de Dios no ha terminado, no ha pasado. A veces la iglesia parece que quisiera quedarse estacionada, como que la promesa de Cristo está ahí, pero en realidad como que no va a venir. Entonces sigamos funcionando como esta organización, ¿cierto?, donde no va a venir. Y nos vamos acomodando aquí, nos vamos quedando súper cómodos en lo que hacemos, como cualquier organización secular. Pero esta organización, esta iglesia es la iglesia de Cristo. Y no debe olvidar la promesa de su Salvador que sigue vigente, como aquel día que fue levantado en las nubes, como aquel día que fue sentado a la diestra del Padre. Él va a regresar, Él volverá y traerá juicio sobre aquellos que han renegado contra Él. Y también vendrá a buscar a aquellos que han creído, a aquellos que no tienen por tardanza su venida, a aquellos que le sirven y que trabajan y comprometen su vida con el anuncio de las buenas nuevas de salvación. La iglesia debe promover el trabajo evangelístico. La iglesia debe y tiene la responsabilidad de promover hermanos que estudien, de volver a hacer sentir en los corazones de los jóvenes: ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Yo no quiero ser ingeniero, yo quiero ser pastor. Yo quiero ser teólogo. Yo quiero vivir para Cristo, quiero trabajar para Cristo.
Ve a las iglesias tradicionales, ve a las iglesias que tienen más años. Gran parte de sus pastores son longevos, sin fuerzas. Pocos jóvenes quedan en las iglesias. Y no hemos sabido retener a esos jóvenes, explicarles el Evangelio y hacerlos entender que no hay nada más maravilloso que predicar a este Cristo resucitado que irá a volver un día por ti y por mí a salvarnos. ¿Dónde están los llamados en la iglesia del Señor? ¿Dónde están los compromisos en la iglesia del Señor? Para esto no hay edad, no eres muy joven o muy viejo. Tú trabajas al Señor hasta que Cristo venga. Los pastores jubilan por una cosa necesaria, pero no dejas de ser pastor, no dejas de ser hermano, no dejas de ser un miembro de la iglesia. Los oficiales cesan cada cierto tiempo, pero eso no te hace no miembro de una iglesia. El trabajo, hermanos queridos, continúa y continúa siempre, porque la iglesia no debe parar de predicar el Evangelio de Cristo. Más adelante Pablo continúa en el versículo 14 y dice: y que los nuestros, la iglesia, los hermanos, que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. En esta carta que hemos leído, si usted tiene buena memoria, no como yo, usted se va a acordar que a través de las lecturas que hemos tenido de Tito, no es primera vez que Tito nombra las buenas obras. Perdón, Pablo nombra las buenas obras. En el capítulo 1, versículo 16, Pablo menciona a los falsos profetas y dice que estos son inútiles para practicar buenas obras. En el capítulo 2, versículo 7, exhorta a Tito a que él, como un ministro del Señor, sea un ejemplo en buenas obras. En el capítulo 2, versículo 14, Pablo le recuerda a Tito y a la iglesia de Creta que Jesús se entregó por nosotros para redimirnos. Pero nuestro Salvador es celoso de buenas obras, las demanda. Se las demanda a su iglesia. En el capítulo 3, versículo 1, el apóstol enseña que los cristianos nosotros debemos estar preparados para hacer buenas obras. Y al final de la carta, en este versículo que estamos leyendo, en una traducción un poco más literal al texto, Pablo estaría queriendo decir esto, que los nuestros, nosotros, la iglesia de Creta en ese momento, estén constantemente aprendiendo y aplicándose a realizar buenas obras ante las apremiantes necesidades, esto para que no estén sin fruto. Le está hablando a la iglesia, hermano. Ya no le está hablando a ese grupo íntimo. Pablo deja de dar instrucciones para ese grupo íntimo y pasa a la comunidad de la iglesia, a lo comunitario de la iglesia. Y dice, todos los que son cristianos, los que han nacido de nuevo, deben estar siempre, es un verbo activo, presente, siempre están preocupados de practicar las buenas obras. No a veces, no cuando tengo ganas. Siempre practica la iglesia buenas obras. Ya no le está hablando solo a los pastores, solo a los presbíteros, solo a los diáconos. Hermano, y en esto hay que ser sincero. Hermano, hermana. Usted, hermano querido, hermano hombre, lo digo para ser explícito, hermano hombre, si usted quiere ser oficial de la iglesia, diácono, presbítero, no espere tener el liderazgo, no espere ser ordenado, si usted es diácono, para empezar a servir a sus hermanos. Porque si usted
no le nace servir ahora y no practica el servicio ahora, ¿por qué lo haría después de ser ordenado? ¿Por qué no podríamos creer que usted después de 4 meses se le va a apagar el fuego y va a seguir igual? La iglesia entera debe practicar la diaconía. Si alguno piensa que debe ser ordenado diácono para servir a los demás, aquí el texto nos está diciendo que toda la iglesia debe estar preparado para servir y para responder ante las apremiantes necesidades de la iglesia. Siempre va a haber un hermano que necesita algo de los demás. Siempre. Sea espiritual, sea material, siempre. Hermano, si usted anhela ser presbítero de la iglesia, estudie ahora, prepárese ahora, conságrese a Dios ahora. ¿Por qué podemos creer que si no lo hace ahora, cuando usted sea ordenado lo va a empezar a hacer? Si usted no es apto para enseñar ahora, ¿por qué deberíamos creer que después que sea ordenado, usted va a ser apto para enseñar? A veces tenemos excusas. Cuando yo sea líder de esto, lo arreglo. Si yo soy diácono, voy a servir, pero con todo. Si yo soy presbítero, no, yo voy a estar ahí pastoreando a mis hermanos. ¿Es verdad? Seamos honestos con nosotros mismos. No es que las mujeres no podemos enseñar en la congregación, entonces no, ¿para qué me voy a preparar? Tenemos hermanas que enseñan a las mujeres, a los niños, ejercen la enseñanza en su misión, a un liderazgo de varones como lo instituye la Biblia. No es necesario que usted pretenda ser ordenada diaconisa para servir a sus hermanos. Usted sirve porque es una hija del Señor y practica buenas obras. El oficio no hace los dones. Es por eso que el llamado, si quiere profundizar en eso, le recomiendo que vaya al link de YouTube y vea la serie de eclesiología que se impartió en la iglesia el mes pasado. Un oficial de la iglesia no solamente tiene el llamado, no, yo siento que quiero ser pastor, yo siento que quiero ser presbítero, yo siento que quiero ser diácono. También tiene un llamado externo y es el reconocimiento de la iglesia a que ese hermano sí cumple, como Pablo le pedía a Tito, estos requisitos debe cumplir aquel hermano y la iglesia lo debe ver. Si eso no está, entonces, hermanos, discúlpeme que lo diga de esta manera, pero es un pecado cuando usted impone ligeramente las manos sobre alguien por amistad, porque le cae bien, porque es familiar, que se llama nepotismo, o porque simplemente no hay más. Dios nos libre como iglesia de eso, porque estamos como iglesia, como congregación formándonos para llegar similar a lo que estaba en Creta, formando una naciente iglesia que debe ser fiel a la palabra del Señor. No anhele ser oficial de la iglesia por un interés personal, por un puesto honroso, sino como alguien que necesita, primeramente como miembro, practicar constantemente las buenas obras, servir a sus hermanos, que es servir también al Señor. Para terminar, Pablo en el último versículo envía saludos de la iglesia, de los hermanos que estaban con él a Tito. Pero también Pablo le dice, saluda a los que nos aman en la fe. Ese amar en la fe también es constante. Saluda a aquellos hermanos que siempre, constantemente, que continuamente, sin importar nada, nos están amando. Amor por el hermano, amor por el que está lejos, amor por el pastor y por los siervos que Dios ha puesto delante. Amor por los hermanos de la otra iglesia, aunque no sean tan lindos como nosotros. Debemos amarlos. Debemos preocuparnos por ellos.
como también nos preocupamos por los hermanos de nuestra iglesia. Pablo cierra su carta deseando que la gracia del Señor esté con todos los hermanos. La carta de Tito, hermanos, sin duda nos ha guiado a conocer la instrucción a una iglesia que recién se formaba, igual como esta congregación. Esta serie de sermones nos ha llevado a recibir una enseñanza oportuna hacia un proceso que busca establecernos como iglesia. Los estudios de eclesiología no son porque sí, las series de sermones no son porque sí, es porque hay un norte y es establecernos como una iglesia, pero una iglesia fiel a la palabra del Señor. Y una iglesia fiel a la palabra del Señor también tiene hermanos comprometidos con la obra del Señor. Hermanos que estén prestos a defender la fe ante falsas enseñanzas, falsas doctrinas y confrontar a los falsos maestros. Hermanos que vivan una vida piadosa, que dejen las viejas prácticas del viejo hombre, de la vieja mujer y comiencen a vivir en buenas obras, mostrando los frutos del Espíritu, promoviendo el crecimiento, promoviendo y ayudando a la predicación del Evangelio. Hermanos queridos, hoy se acaba esta serie, comenzaremos con otra la próxima semana, pero reflexionemos acerca de lo que hemos aprendido. Miremos el blanco que es Jesucristo, no tengamos su venida por tardanza, sino anhelen su corazón, verle cara a cara. Comprometámonos todos juntos, trabajemos, sirvamos en la iglesia, esa iglesia que Cristo compró con su sangre. Queridos hermanos, queridos lafuentinos, que la gracia del Señor esté con todos nosotros. Amén.